En 1099, los ejércitos cristianos tomaron Jerusalén de los musulmanes durante la cruzada. Muchos peregrinos de Europa occidental viajaron a la Tierra Santa, atravesando áreas controladas por musulmanes para llegar. Esto implicaba que a muchos los robaban y asesinaban durante su travesía. Alrededor de 9 años después, surgió una nueva orden militar. Fue liderado por un caballero francés llamado Hugh de Payens. Como muchas historias sobre los templarios, existen versiones contradictorias sobre su origen. En cuanto a los templarios, nada parece ser nunca claro. En una versión, Hughes, Godfrey de Saint-Omer y otros 7 caballeros se unen. En otra cuenta, Hughes llegó para encontrarse con Baldwin II, rey de Jerusalén, y Warmund, el patriarca de la ciudad, junto con 30 caballeros. Una vez allí, afirmaron que, cito, renunciarían al mundo, renunciarían a los bienes personales, se liberarían para buscar la pureza y llevarían una vida comunitaria vistiendo un hábito pobre, solo usando armas para defender la tierra contra los ataques de los paganos insurgentes cuando la necesidad lo exigiera. Tanto Warmund como el rey Baldwin estaban contentos con su decisión y les dieron un edificio en el sagrado monte del templo, que podrían usar como cuartel general. Esta propiedad era la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita fue construida cerca del siglo VII. Se consideraba que era el tercer sitio más sagrado del Islam, pero los caballeros creían que la mezquita había sido construida sobre las ruinas del templo de Salomón, por lo que se llamaban a sí mismos los pobres compañeros soldados de Cristo y del templo de Salomón, o más simplemente, los caballeros templarios. Juraron defender a todos los visitantes cristianos a la Tierra Santa. Levántate. Inicialmente, protegían a los cristianos de bandidos en los alrededores de Jerusalén. Ellos solían proteger a los cristianos de los bandidos en Jerusalén y sus alrededores. Frecuentemente montaban 2 por caballo, con ropa desgastada por la escasez de recursos. A pesar de las críticas, en 1129 fueron defendidos por el destacado abad francés Bernard de Clairvaux. Escribió un texto elogiando la nueva caballería que alardeaba de su crecimiento, y pronto la caridad fue sancionada por el Papa Inocencio II. Les concedió privilegios, eximiéndolos de impuestos. Esto, junto con que los nuevos miembros debían entregar todo su dinero y propiedades a la orden, la hizo muy rica rápidamente. Monje. Cuando no estaban en guerra o en entrenamiento de combate, estos guerreros eran como cualquier otra orden de monjes, y su día consistía en trabajo y oración. Comenzaba con maitines al amanecer y terminaba con devociones nocturnas incompletas, con oraciones en las horas de prima, tercia, sexta, nona y vísperas en medio, y por supuesto la misa. Por la noche, estaba prohibido hablar, y los caballeros debían dormir con una vela encendida para evitar las tentaciones de la oscuridad. Había 72 reglas templarias. A mediados del había 72 reglas templarias. A mediados del siglo XIII, esto se había expandido a más de 700. Este código de conducta se denominó la regla de los templarios. Cualquier transgresión se trataba, y el castigo variaba enormemente. Un viernes. Otro podría tener que recitar salmos después de ser un viernes. Otro podría tener que recitar salmos después de ser azotado. Un caballero que abandonó su puesto se encontró comiendo del suelo durante todo un año. Además de la proteína adicional, eso probablemente no era muy higiénico. Un empleado leía en voz alta de la Biblia mientras se tomaban las comidas en completo silencio, y 2 templarios tenían que compartir un plato, no solo para ahorrar en el lavado, sino para asegurar que nadie pudiera ayunar sin permiso previo. A diferencia de otros monjes, los caballeros comían carne 3 veces a la semana para mantenerse en condiciones óptimas de lucha. La vestimenta debía ser sencilla, sin pieles ni zapatos puntiagudos. La compañía de mujeres debía evitarse a toda costa. De hecho, incluso hablar de ellas estaba mal visto. Y a los templarios ni siquiera se les permitía besar a sus propias madres. No se permitía la ociosidad, y se esperaba que los templarios trabajaran, asegurándose de que cualquier negocio realizado fuera del templo se hiciera de tal manera que solo trajera honor a la hermandad. Sus reputaciones debían estar intachables. Aunque formados inicialmente para proteger a los peregrinos, los deberes de la orden se ampliaron velozmente. Se volvieron protectores de todos los estados cruzados en Tierra Santa. Conocidos por su valentía y habilidad en la lucha, pronto ganaron una reputación temible. Bajo una deuda cada vez mayor, el rey Felipe IV de Francia ya era responsable de llevar a cabo ataques contra los poderosos comerciantes lombardos italianos. En 1292 los arrestó, confiscó sus propiedades y los forzó a comprar la nacionalidad francesa para permanecer en el país.
Los judíos franceses fueron los siguientes. Arrestó a 100.000 de ellos y los expulsó en un movimiento para apoderarse de sus propiedades. Ahora se volvió hacia los 5.000 ricos miembros de la Orden del Temple que residían en Francia. A fines del siglo XIII, el rol de los templarios como protectores de peregrinos fue mayormente reemplazado por actividades bancarias. A pesar de que la Iglesia prohibía los préstamos de dinero, su participación en ellos fue ignorada debido a sus fuertes vínculos políticos. Tras la caída de Jerusalén ante Saladino y sus fuerzas musulmanas, la orden enfrentaba críticas. Se decía que establecían su propio estado en Languedoc, suroeste de Francia. El rey Felipe, con un gran ejército y mucho dinero a su disposición, estaba bastante inquieto, con un ojo puesto en sus arcas reales. En septiembre de 1307, todos los alguaciles y administradores en Francia recibieron órdenes secretas del rey Felipe IV. Eran de los templarios. Un mes después, al amanecer del viernes de los templarios. Un mes después, al amanecer del viernes 13 de octubre, todos los miembros en Francia fueron arrestados y encarcelados, incluyendo al gran maestro Jacques de Molay, y como visitante de Francia en varios documentos, en realidad era un cobrador de deudas, para recolectar todo el dinero que se le debía a la orden. Algunos de los testigos que presentaron pruebas contra la hermandad eran extemplarios ellos mismos, con un hacha para moler. Muchos de ellos habían sido expulsados de la orden debido a delitos anteriores. Felipe envió a 2 de sus agentes senior para recoger una lista de cargos y recopilar pruebas. Se acuerda ampliamente que una gran cantidad de deuda causada por la guerra de su padre con Aragón, conformó las acusaciones contra los templarios. Había invitado al gran maestro Jacques de Molay para portar el féretro en el funeral de su hermana un día antes del arresto. Cargos. Los caballeros templarios solo respondían ante el Papa Clemente V, y al principio estaba furioso con el total desprecio de Philippe por su autoridad. Pero pronto cedió, y el 22 de noviembre envió un decreto papal a todos los monarcas cristianos en Inglaterra, Alemania, Italia, Iberia y Chipre para arrestar a cualquier templario conocido y confiscar sus tierras. También envió a 2 cardenales para participar en las entrevistas de Jacques de Molay y Hugh de Parade. La acusación inicial fue de herejía, una que es difícil de probar sin la capacidad de leer la mente de otra persona. En 1252, el Papa Inocencio IV emitió la bula papal Ad Extrapanda, que permitía obtener confesiones durante los interrogatorios. Inocencio creía que había una extracción de confesión durante los interrogatorios. Inocencio creía que una plaga de herejía se extendía por la cristiandad y debía erradicarse. Felipe utilizó esta legislación para recopilar información de la orden, y los torturadores creían que la violencia los acercaría a la verdad. Los cargos contra los caballeros incluían renunciar a la cruz, escupirla y ser besado por otro templario desnudo en la boca, la parte baja de la columna y el ombligo durante la iniciación. Muchos cargos adicionales y perjurio sí beneficiaba a la orden. No se encontró evidencia y perjurio sí beneficiaba a la orden. No se produjo ninguna evidencia. Tortura. Había varias técnicas utilizadas para forzar una confesión en la Edad Media. En ese entonces, el método más usado era probablemente el potro. Se forzaba al prisionero a recostarse en una mesa, con las muñecas y tobillos atados a cuerdas enrolladas en rodillos. A medida que los rodillos giraban lentamente, las extremidades se estiraban hasta desgarrar músculos y ligamentos. Finalmente, las articulaciones se dislocaban, incapacitando a la infortunada víctima. También se utilizaba el estrapado. Este era un dispositivo que levantaba a la víctima con una cuerda. Con los brazos atados a la espalda, la cuerda se lanzaría sobre sus hombros dislocados. Otros métodos incluían privar de sueño y comida. Sus hombros dislocados. Otros métodos incluían la privación del sueño y la inanición. En París, 138 templarios fueron torturados. La mayoría de ellos confesó después de ser sometidos a tortura con fuego. Se les frotó mantequilla en las plantas de los pies, que estaban sujetos en un marco de hierro y colocados frente a un fuego. Ocasionalmente se colocaba una pantalla frente al fuego. Se decía que ocasionalmente se colocaba una pantalla frente al asado. Era tan doloroso que volvía locas a muchas víctimas. 2 semanas tras su arresto, Molay admitió negar a Cristo y escupir en la cruz. Aconsejó a sus hermanos templarios hacer lo mismo. Bajo más torturas y la realización de que su orden se estaba desmoronando, las confesiones llegaron rápidas y en gran cantidad. Después muchos se arrepintieron, pero era tarde y las quemas empezaron.
Las persecuciones pronto se extendieron por el resto de Europa. En Inglaterra, el rey Eduardo II también suprimió a los templarios, matando a muchos y confiscando la mayor parte de su riqueza. El 12 de mayo de 1310-54, caballeros templarios fueron quemados en el año 1312, y en marzo de 1312 y en marzo de 1314, después de casi 7 años en prisión, de Molay y otros 3 líderes templarios fueron quemados en la hoguera en París. Los últimos templarios. Alrededor de 1340, Ludolf de Sudheim, sacerdote y peregrino alemán, viajaba por la Tierra Santa y llegó al Mar Muerto. Más tarde escribió un relato de sus viajes allí y la decadencia de los Estados Cruzados, escribiendo, cita: «En este lugar en mi tiempo estaban los templarios que habían sido hechos prisioneros en la caída de Acre, que serraba madera aquí y allá en las montañas para el servicio del sultán, y no sabían que la orden de los templarios había sido suprimida, porque trabajaban aquí y no habían visto a ningún hombre de este lado del mar desde que habían sido tomados prisioneros». Los 2 caballeros que vinieron de Borgoña y Toulouse fueron liberados un año después y regresaron a Europa. Allí se encontraron con el Papa y pudieron retirarse casi 30 años después de la disolución oficial de los templarios. Hoy la Iglesia Católica ha admitido que la persecución de los caballeros templarios nunca debería haber ocurrido, y el Papa Clemente fue presionado para destruir la orden. Ha habido muchos cuentos y teorías de conspiración sobre maldiciones templarias, tesoros y obras misteriosas. Algunas involucran las leyendas del Santo Grial, las riquezas del rey Salomón y el Arca de la Alianza. Sea cual sea la verdad, sabemos que la Orden de los Pobres Compañeros Soldados de Cristo y el Templo de Salomón sigue fascinando hasta el día de hoy. Gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado y por favor suscríbete si quieres ver más de nuestro contenido. Subimos un nuevo video cada viernes. Saludos, que tengas una excelente semana.